un nuevo apretón de manos y un decisivo acuerdo. Tras 43 meses de negociaciones de paz en La Habana, el gobierno colombiano y las FARC pactaron el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas de la organización terrorista. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Ya en los últimos meses, el cese al fuego unilateral nos había permitido imaginar cómo sería ese país en paz. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso. Según lo acordado, las FARC deberán permanecer temporalmente en zonas de concentración, alrededor de las cuales no podrá haber presencia de la fuerza pública. Acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FARC-EP. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, y el consultor internacional en defensa y seguridad, John Marulanda, analizan y explican el significado, los alcances y las implicaciones que, a su juicio, tiene para Colombia el acuerdo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron sobre el fin del conflicto. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas que sellaron este jueves el gobierno colombiano y las FARC. El acto fue encabezado en La Habana, Cuba, por el presidente Juan Manuel Santos, junto al máximo cabecilla de la agrupación criminal de las FARC, alias Timochenko. El punto clave de la noticia: las FARC, según lo pactado, tendrán como máximo 180 días de plazo para poner a disposición de la ONU la totalidad de su armamento. Con el arsenal serán construidos 3 monumentos acordados por el gobierno y la guerrilla. El proceso de dejación de armas iniciará a partir de la firma del acuerdo final, cuya fecha oficial no ha sido establecida o al menos no ha sido confirmada públicamente. En el acuerdo sobre el fin del conflicto, las partes tampoco precisaron la ubicación de las 23 zonas veredales y los 8 campamentos donde serán concentradas temporalmente las filas de las FARC. Allí deberán cumplirse los procedimientos de control y de dejación de las armas. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las partes pactaron silenciar los fusiles de una forma definitiva. Se definió el cronograma para implementar el cese del fuego bilateral y definitivo. La hoja de ruta tendrá un plazo de 180 días luego de la firma final del proceso de paz. Tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FARC-EP y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, incluyendo la afectación a la población y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de la FARC-EP a la vida civil. El monitoreo y verificación del cese de hostilidades será una tarea encargada a la Organización de Naciones Unidas y miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, organismos quienes además cumplirán con la labor de recibir la totalidad de las armas de las FARC en diferentes fases. La dejación de las armas por parte de la FARC-EP se desarrollará en 2 tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.
De acuerdo con lo pactado, a partir de la firma definitiva de un acuerdo de paz, la fuerza pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC a las zonas donde dejarán las armas. Para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar, a los 180 días después de la firma del acuerdo final, haya terminado el proceso de dejación de las armas. El armamento será destinado para la construcción de 3 monumentos, uno en la sede de la ONU en Nueva York, otro en Cuba y otro en Colombia. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de análisis de hoy en el programa La Noche. Queremos conocer la opinión de ustedes sobre el acuerdo sobre cese al fuego bilateral y definitivo y de dejación de armas que fue firmado por parte de las FARC y el Gobierno Nacional y que fue presentado hoy en La Habana, Cuba, por el presidente Juan Manuel Santos. Nosotros los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico, están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a analizar este acuerdo desde 2 aristas completamente diferentes. 2 expertos en temas que tienen que ver con el conflicto armado en Colombia. Voy a saludar en Bogotá, Colombia, inicialmente a Jorge Restrepo, él es director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y profesor asociado de Economía de la Universidad Pontificia Javeriana. Profesor, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muchísimas gracias, Jefferson, por tenerme con ustedes. Muy buenas noches. Por estar con nosotros. En Medellín, Colombia, está el consultor internacional de defensa, el coronel en retiro, John Marulanda. Bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Inicialmente, lo que muchos celebran hoy en Colombia es el silencio de los fusiles. ¿Usted cree que con este anuncio ya está garantizada esa seguridad, ese silencio de los fusiles que muchos esperan, el fin del conflicto armado en Colombia? Yo creo que sí, se logra un acuerdo completo, un acuerdo con unos plazos bastante breves, si uno se le compara con otro tipo de desarmes que hubo en el pasado, por ejemplo, el de las Autodefensas Unidas de Colombia, que duró cerca de 3 años. Hay muy pocas zonas de concentración de hombres en armas de las FARC, solamente 8. Hay unas zonas donde podrá haber, si se quiere, una concentración ampliada, 23 zonas. Y en general una serie de garantías que no son tanto para las FARC, hay que decirlo, sino para la ciudadanía colombiana, para los pobladores de las zonas rurales, en el sentido de que no va a haber más actividad criminal y mucho menos actividad armada de las FARC en cuestión de 8 meses. Profesor, y una de las grandes preguntas que muchos se hacen hoy es la que tiene que ver con ese proceso de dejación de armas. ¿Cómo se dará ese desarme, que es en últimas el que va a garantizar que las FARC pues, no continúen o quizás no reincidan en el futuro ante cualquier situación en actos de violencia? Bueno, en primer lugar, esto tiene una fase de concentración, una fase en la que se llevarán estos hombres a estos 8 campamentos o zonas campamentarias, y después de esto vendrá la fase, y hay 3 fases de dejación de armas, con porcentajes de dejación de armas a los primeros 10 días, a los siguientes 30 días, hasta que se completa toda la entrega de armas para culminar en su destrucción al cabo de 180 días después del acuerdo final. La pregunta allí es, ¿qué va a pasar de aquí a la firma del acuerdo final? Y en este periodo yo esperaría que se mantengan lo que han sido estos 11 meses de acuerdos de desescalamiento bilateral, en los cuales se ha reducido hasta casi desaparecer la violencia de las FARC. Pero ojo, no dice mucho el acuerdo en materia de criminalidad, de lo que algunos llaman cese de hostilidades. Esperaría que hubiera claridades en el futuro al respecto, porque lo que sí es importante es sacar completamente la actividad criminal de las FARC. Ese punto es muy importante, profesor Restrepo, y quiero que hagamos un poco de énfasis en eso. Por ejemplo, no se habló nada de la extorsión, no se habló nada, por ejemplo, de las actividades de narcotráfico que ha ejecutado históricamente las FARC y que continúa ejecutando, inclusive del dinero que este grupo al margen de la ley ha conseguido producto de esa actividad. ¿Qué repercusiones o qué consecuencias puede tener en este momento que dentro de este acuerdo, por ejemplo, no se haya hablado del tema de la extorsión como otra de las formas que esperan los colombianos, a través de las cuales las FARC manifiesta esa voluntad de paz, es decir, que dejen de extorsionar?
Claro, en el marco de la negociación hay que decir que eso es uno de los puntos pendientes de ese punto grande del fin del conflicto, el punto tercero en la agenda de negociación. Pero más importante es lo que usted señala, y es ¿qué puede llegar a suceder? Sin lugar a dudas, la actividad criminal de las FARC, las extorsiones, las vacunas, la minería ilegal, el involucramiento en los cultivos de uso ilícito y en la cadena de valor del narcotráfico siguen siendo un alto riesgo para el proceso de paz, pero además para que haya una fuga, si se quiere, de hombres y armas de las FARC hacia actividades criminales. Yo esperaría que muy pronto, de aquí al 20 de julio, ojalá haya un acuerdo en esa materia y una hoja de ruta que permita, con la concentración, que se retiren esos hombres de esas actividades criminales y que haya una sustitución de esas rentas que sostienen a las FARC a través de algún tipo de ayuda de la comunidad multilateral para ese sostenimiento mínimo mientras se adelanta la desmovilización y el desarme de las FARC. Coronel John Marulanda, quiero conocer su opinión. ¿Ha logrado Colombia definitivamente el silencio de los fusiles? ¿Fue hoy el último día de la guerra, tal y como muchos en Colombia lo celebraron a través inclusive de las redes sociales? Buenas noches, Jefferson. Gracias por la invitación. No, mire, la percepción que yo tengo es un poco más escéptica que la del profesor. Yo creo que como buenos colombianos estamos cantando que ganamos el partido con el primer gol. En realidad lo que está al frente es muy complejo, con muchas vulnerabilidades que son evidentes, con muchas dudas. El acuerdo genera más dudas que tranquilidades, y aún siendo uno muy optimista y estando casado con el gobierno en esta presentación, en este show que hicieron, uno sí tiene muchas dudas y dice, ¿esto cómo es posible que se vaya a desarrollar? Jefferson, ahí lo que yo veo es que hay una maniobra política muy inteligente, pero también veo que el Estado está muy comprometido y puede resultar muy maltrecho en estos acuerdos que se están haciendo en La Habana. Y hay dudas grandes desde el punto de vista técnico. ¿Quién va a supervigilar? Le planteo uno desde mi campo de vista, desde mi experticia. ¿Quién va a supervigilar la entrega, los 7 pasos que han determinados para la entrega de armamento, que no es persona especializada como una comisión política de alto nivel? No están ahí los militares de las Naciones Unidas, de los cascos azules, hombres de guerra que conocen de armas y que fácilmente no son engañables en este aspecto. Son políticos. Ahora, ellos irán a tener la asesoría de los militares colombianos. Inteligencia Militar nos dice que los terroristas de las FARC tienen más o menos en mano 15.000 armas largas. Por supuesto, está sujeto a reevaluación, porque ellos nunca han mostrado realmente todo lo que tienen y no sabemos de qué tipo de armas largas está hablando Inteligencia Militar. ¿Quién va a supervigilar eso técnicamente para que no nos metan gato por liebre? Ojalá cumplan, como diría uno de los líderes políticos de aquí hoy, ojalá cumplan, porque el gran problema de todo esto es la profunda desconfianza que hay hacia las FARC. Eso le iba a preguntar, usted parte de la base de que pese a que las FARC han firmado ese importante acuerdo, este grupo al margen de la ley no tiene voluntad de paz a su juicio. ¿No está comprobado para usted? No puedo arriesgarme a decir que no tenga voluntad de paz, pero lo que sí le digo con certeza es que desconfío mucho de ellos. ¿Por qué? Por las experiencias anteriores, por sus continuas y radicales declaraciones que hasta el día de hoy siguen siendo incomprensibles para los colombianos, por su arrogancia, por su cinismo, que no solamente lo digo yo, un internacionalista como el señor Daniel Pecó, que dice que conoce muy bien a Colombia, lo decía, el gran problema de todo este proceso es el odio, decía él, que los colombianos tienen hacia las FARC por la actitud arrogante y cínica de las FARC. Entonces uno esperaría que en un proceso en donde ellos dicen que son sinceros y están comprometidos, hubiera una actitud un poco más humilde y decir, sí, la embarramos, pedimos perdón, queremos la paz, pero no, ellos por el contrario insisten, no, las víctimas somos nosotros no hemos hecho nada, aunque las evidencias están en manos del pueblo colombiano de que ellos han hecho cosas muy atroces. Entonces, ese para mí es la nota discordante de todo este escenario que se ha montado en búsqueda de la paz.
Profesor Restrepo, ¿usted qué opina de las aseveraciones que hace el coronel Marulanda? Fíjese que yo estoy de acuerdo con John en lo que tiene que ver con esta falta de haber aprovechado la oportunidad para pedirle perdón a la sociedad colombiana por el daño enorme que causó a las FARC, y en eso estamos completamente de acuerdo con el coronel Marulanda. En lo que no estoy de acuerdo, y esto debo decirlo con total contundencia y respeto, es en la carencia de garantías suficientes y en el hecho de que se ponga en duda la misión de verificación y monitoreo de las Naciones Unidas solamente porque se le pone el nombre de político en el acuerdo. Esta es una misión que, y espero que en los próximos días se haga información pública acerca de quiénes la van a estar, digamos, integrando. Es una misión que va a tener militares activos del más alto nivel, no solamente de países de la CELAC, sino de otros países de las Américas que integrarán esa misión. Y yo, francamente, creo que la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, del presidente del Consejo de Seguridad y del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrece suficientes garantías a los colombianos de que ese proceso de entrega de armas, de desarme y de destrucción de las armas va a funcionar. Estoy de acuerdo también con el señor Marulanda en que me preocupan los riesgos que hay, digámoslo, de transformación de la violencia. Yo soy el primero que lo he señalado, en términos de que hay un reciclaje de la violencia, en violencia criminal de las armas y los hombres de las FARC. Pero ojo, ese riesgo ya estaba. Colombia tiene un crimen organizado formidable, y este proceso de paz exitoso lo que nos va a ofrecer es la oportunidad de dirigir todos esos recursos de la fuerza pública y la justicia a atacar ese crimen organizado, como nunca antes.